palabra de Dios y abran su Biblia en Lucas, por favor, capítulo 4. Durante esta última etapa de este año estaremos hablando de diferentes temas en la palabra de Dios, y ya empezando enero iniciamos con la serie que vamos a continuar, pero ahorita estamos con como reuniones especiales o temas especiales, igual que Dios quiere hablar a nosotros. Y yo quiero compartir Lucas capítulo 4 del versículo 14 hasta el final. La semana pasada, no sé si los que pudieron estar recuerdan, estuvimos hablando acerca de la tentación que Jesús se enfrentó. Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista, y luego me dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y estuvo ahí por 40 días, 40 noches, y fue tentado por Satanás. Y vimos tres tentaciones que van directamente a lo que Jesús tenía que hacer, en la necesidad que era como hombre, pero también en lo que podía ofrecer. Y Jesús vence la tentación a través de la palabra. Y lo vimos eso, esa fue la enseñanza que pudiéramos aprender, que es a través de la palabra que yo puedo vencer la tentación. Y entonces continuaremos hoy en este capítulo, pero veremos a partir del versículo 14 y veremos este momento en que Jesús va a iniciar su ministerio y menciona algo tan especial para ese momento, pero también es especial para nosotros el día de hoy, porque es el año agradable al Señor. Así le he titulado a la enseñanza del día de hoy: el año agradable del Señor, porque tienes que aprender y ver que Dios tiene algo especial para ti. Así que me gustaría que oráramos y poniéramos ese tiempo en las manos de Dios para que Él esté hablando en nuestras vidas. Dios, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, por la oportunidad que nos das de estar juntos, de venir a escuchar de tu palabra, poder aprender de ella y caminar conforme pues a lo que tú tienes para con nosotros. Háblanos, enséñanos y permite que esta palabra pueda transformar nuestra vida y podamos vivir completamente para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, Jesús acaba de salir victorioso de esta tentación en el desierto. Algo que podemos recordar es que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto. Y cuando él termina, mira lo que dice en el versículo 14: y Jesús volvió. Bueno, es más, capítulo 4, versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Hasta ahí. Versículo 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y podemos ver que lo que Jesús está saliendo es lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora regresa de este momento de prueba, fortalecido en el Señor, lleno del Espíritu Santo, y la idea es que Él pudiera identificarse tanto con nosotros, pero también como un hijo de Dios. Ahora, esto que Jesús hace también es para nosotros lo mismo, porque en Hechos 1:8, algunos lo saben ya de memoria, dice la palabra de Dios de esta manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esto es igual para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo de Dios permanece en cada uno de nosotros, y cuando dice ahí y recibiréis poder, a mí me gusta más decirlo o leerlo de esta manera: y seréis capacitados, porque esto me habla que Él te capacita para poder hacer su obra. Pero no solamente el Espíritu Santo te capacita, sino que también es una evidencia de que ahora eres un hijo de Dios.
Porque el que no sea un hijo de Dios, el que no haya nacido de nuevo, no puede tener el Espíritu Santo. Entonces tengo que entender que así como Jesús regresa lleno del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba sobre él. Bueno, de la misma manera el Espíritu de Dios está sobre nosotros, y es una evidencia de que somos sus hijos, y al ser sus hijos tenemos que caminar cada día en su voluntad. Ahora sí, versículo 14, vamos a irlo leyendo verso a verso. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Sí? Interesante, porque otra vez Jesús, al ser lleno del Espíritu Santo, me muestra un estilo de vida en el cual nosotros tenemos que dirigirnos. No podemos vivir moviéndonos en la carne, sino tenemos que aprender a ser movidos a través del Espíritu Santo. Dice ahí: y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Dice versículo 15: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Algunos comentaristas dicen que pasó alrededor de un año, de que él fue tentado hasta este momento. Pasó alrededor de un año, y en ese año Jesús empezó a mostrar de su poder, Jesús empezó a mostrar de sus enseñanzas, y la gente lo empezaba a conocer, y era conocido por mucho. Por eso dice ahí que se difundió su fama por la tierra, por toda la tierra de alrededor, por lo que él estaba enseñando, por lo que él hacía. Y no solamente hacía milagros, sino, me dice el versículo 15, y enseñaba en la sinagoga de ellos. Y enseñaba también, que dice ahí, era glorificado. O sea, la gente que lo escuchaba se maravillaba por la enseñanza que Jesús había estado dando. Versículo 16. Ahora va a regresar a Nazaret. Dice: y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Podemos ver algunas cosas en este versículo tan sencillo. Él regresa a Nazaret, donde él se había criado, donde había estado quizás trabajando con su padre como carpintero, haciendo trabajos que la gente lo conocía. Y entonces me dice que en el día de reposo, el día de reposo es el sábado, dice, entró en la sinagoga. Y me llama la atención esto, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. La sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían. Era un lugar donde ellos tomaban tiempo para la oración. Y la manera en que algunos comentan que se hacía esto es que entraban en la sinagoga y tomaban un tiempo para orar, tomaban un tiempo para adorar a Dios. También se leía ahí la ley, el Pentateuco. Después se leía a algún profeta, y era un tiempo de adoración en ese lugar. A mí me llama la atención que, siendo Jesús Dios, el lugar donde él estaba, y dice ahí que era su costumbre, es estar en la sinagoga. La sinagoga, lo que representaría el día de hoy, es la iglesia. Y eso me llama la atención, porque pudiéramos preguntarnos: ¿será bueno ir a la iglesia? ¿O será, tendremos una necesidad de ir a la iglesia? Yo creo que sí, porque si siendo Jesús quien es, tenía una costumbre de estar en la iglesia hablando de la palabra, leyendo la palabra, adorando y orando, creo que nosotros también tenemos que aprender a tener esa costumbre dentro de nosotros. Ahora, parece algo normal, y bueno, ustedes aquí están y qué bueno, pero ha llegado un tiempo donde es muy fácil faltar a la iglesia. Creo que después de la pandemia cambió un chip en la gente que va a una iglesia, porque después de la pandemia empezamos a ver que se transmitía, que lo podías ver de tu casa, que podías estar en tu casa a lo mejor acostado, comiendo, desayunando o almorzando, sobre todo los domingos, y poder ver la transmisión. Y es como haber ido a la iglesia, porque pues era la necesidad que teníamos en ese momento.
Y de repente empieza a tener ese chip en la gente. Y lo que sucede ahora es que la gente, es muy fácil que pueda faltar a la iglesia o no asistir a la iglesia. Y creo que el conflicto está en que nosotros de repente no le damos ese valor que tiene que tener el ir a la iglesia. ¿Qué pasa cuando venimos a la iglesia? Número uno, nos alimentamos. Y creo que es importante que aprendamos a estudiar la palabra. Leíamos la semana pasada que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él viene a la iglesia al escuchar lo que Dios nos quiere enseñar. Es un alimento que nosotros necesitamos. Otra razón por la cual vengo a la iglesia es porque en la iglesia me ayuda a tener una relación con Dios y conocer a Dios. A través de los cantos, a través de mi oración, a través de la enseñanza, me permite conocer a Dios. Y no solamente eso, me permite relacionarme con otros hermanos, parte de la familia de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Y es importantísimo que nosotros nos podamos relacionar entre nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos hace crecer. No existe en la Biblia el cristiano solitario, el independiente, el que quiere vivir su cristianismo a su manera. No existe en la Biblia de esa manera. Lo que la Biblia me habla es que somos un cuerpo, que somos uno en Cristo, y entender que todos nos necesitamos, unos a otros nos necesitamos. ¿Por qué? Porque es a través de esa relación y esa coinonía y ese tiempo que podemos ser transformados en nuestra vida. Por eso la Biblia me dice en Hebreos 10:25, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces, que no sea una costumbre para nosotros no venir a la iglesia, sino que nuestra costumbre sea como la de Cristo, que su costumbre era estar en la sinagoga y estar escuchando y hablando de la palabra de Dios. Entonces me dice ahí en Lucas, en el versículo 16, dice: y se levantó a leer. En aquel tiempo era común que personas subieran y leyeran un pasaje de la escritura y lo pudieran explicar. Después de ahí se pudiera dar un sermón, una enseñanza de la lectura que se estaba haciendo en ese momento. Versículo 17, Jesús llega, Jesús le dan el libro, va a leer y dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Sí? En aquel tiempo no había Biblias ya como el día de hoy, pero eran como unos pergaminos, como un rollo, y entonces le dan ese rollo, le toca leer, encuentra este pasaje y dice así, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús lee esta porción. ¿Qué porción está leyendo? Bueno, lo que él está leyendo es Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Y me gustaría leerlo porque me llama la atención lo que Jesús lee. Aunque es el mismo pasaje, hay una pequeña variación que Jesús hace. Vamos a Isaías 61, versículo 1 y 2. Y dice de esta manera: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta aquí lee Jesús. Si tú comparas la lectura de Lucas, hasta aquí es donde Jesús está leyendo. Lo que Jesús no lee, dice:
y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y eso es interesante, porque está hablando de esta profecía a lo que Cristo viene, y me habla de dos tiempos. Lo que Jesús lee en Lucas es lo que se refiere al primer tiempo, en su primera venida. Vendrá un momento donde Jesús venga en su segunda venida y será el día de la venganza de nuestro Dios y a consolar a los enlutados. Pero ahorita Él es solamente la primera parte, porque lo que a Él le interesa es que el pueblo pueda entender y conocer que Él viene como su Señor, pero también viene como su Salvador, y que es el año de bendición que Dios tiene para con ellos. Claro, un día vendrá el día de venganza, o el día que se van a juzgar tanto los vivos como y a los muertos, pero no en ese momento. Lo que a Jesús le interesaba explicar y mostrar, que está hablando del año agradable del Señor, que Él venía como el Mesías, el Cristo que ellos han estado esperando, y que era el momento tan anhelado, la promesa que se había dicho tan especial, y era el año agradable, era el momento preciso que Dios había enviado a su Hijo. ¿Para qué? Pues para salvar al mundo. Porque me dice en Juan 3:17, si quieren yo se lo leo, o anótenlo nada más ahí. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, la idea de Jesús al estar hablando de esta lectura, la idea es que ellos pudieran entender que ese era el año de la salvación, el año preciso, el año agradable. Y está explicando a qué vino el Mesías. Y creo que podemos verlo, dice ahí en el versículo 18: por cuanto me ha ungido. Eso de ungido habla de que el Espíritu de Dios está sobre él, ¿sí? Me ha capacitado, me ha dado su poder, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Y cuando habla de pobres, no está hablando de una pobreza económica. O sea, no es como que Dios, a ver, ¿quién no tiene dinero? ¿Quién es pobre aquí? No está hablando de este tipo de pobreza, sino que está hablando de una pobreza espiritual. Cuando leemos en Mateo 5:3, en el Sermón del Monte, en Mateo 5:3, Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona que es pobre en espíritu es la persona que no tiene recursos para su propia justicia. Es una persona que está en una ruina espiritual. Es alguien que está perdido, porque espiritualmente no tiene cómo salir adelante. Y entonces el escuchar que alguien tiene buenas noticias para él debe ser una noticia muy especial. Debe de entender que ahora es el año agradable para él. Quizá pudiéramos relacionarlo con lo que vimos un poquito, a lo mejor el domingo, ¿no? Lo que Dios había cada fiesta, y para mostrar su gracia, su misericordia. Semanas atrás vimos cómo cada 7 años había que perdonar, y era un año, pues, de regocijo. Cada 50 años era el año del jubileo. Bueno, este era el año agradable que Dios había preparado para traer salvación a su pueblo. Y creo que lo mismo aplica el día de hoy. Muchas veces no entendemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El entender el año agradable es entender que Dios ha venido para darnos vida, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente y éramos pobres espiritualmente, porque éramos incapaces de ser justos delante de Dios. No teníamos recursos para mostrar nuestra justicia, y entonces Dios tenía que mandar a su Hijo para poder darnos vida eterna. ¿Y por qué es necesario esto?
por lo que el pecado provoca en cada uno de nosotros. Mira lo que dice ahí en el versículo 18. Versículo 18 dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es lo que provoca el pecado? El pecado quebranta nuestro corazón, provoca heridas. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido pecado, no hemos vivido en el pecado, no hemos hecho algo que lo que provoca es una herida en nuestro corazón? ¿Cuántas veces el pecado lo hemos cometido o lo han cometido contra nosotros y nos han lastimado y nos han herido y nos han dañado? Y entonces de repente nuestra vida no está viviendo ni al máximo ni en plenitud. Y tienes que entender que si hay alguien que puede sanar tu corazón, alguien que puede sanar tu vida y puede transformarte por completo, ¿quién es? Jesucristo. Muchas veces vivimos con una fachada y una apariencia, porque hemos sido lastimados de muchas maneras. A veces por nuestros seres queridos, y a veces por gente a lo mejor que nada que ver con nosotros, pero muchas veces vivimos dañados con nuestro corazón. Es muy común que vivamos dañados por la misma gente que está cerca de nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado enojados con nuestros padres? Y no solamente enojados, lastimados, porque te hablaron de cierta manera, porque te actuaron de cierta manera, o porque te dejaron, porque no te apoyaron, porque no están contigo. ¿Cuántas veces no estás así porque tus hijos no te responden? O tu pareja, o alguien, y vivimos de una manera lastimada, dañada, o en mi trabajo, o en amigos, o alguien que yo confiaba me ha lastimado, me ha herido, me ha dañado, y entonces yo no puedo vivir una vida en plenitud. Por eso a lo mejor nos hemos hecho tan gruñones, tan enojones, tan desconfiados. A lo mejor vivimos a la defensiva, que apenas me hacen algo y yo ya respondo. ¿Han visto aquella gente que dicen: ¿sabes lo que yo no puedo soportar? Y no aguanto, no soporto ver la injusticia sobre alguien más. Y hasta dicen: a mí me hagan lo que quieran, pero cuando yo veo que le hacen algo más a alguien, híjole, a mí me enoja. Bueno, muchas veces esa manera de pensar es porque alguien te ha lastimado a ti. Y tú has dicho: nunca más voy a dejar que alguien me vuelva a lastimar, y no quieres tampoco que alguien lastime a alguien más. Y eso me muestra un estilo de vida, una situación. Y tengo que decirte el día de hoy, el único que puede cambiar y sanar tu corazón es Jesús. Y tienes de dos maneras: o quieres seguir viviendo de esa manera, herido, o permites que Dios sane tu corazón. Entonces Él vino, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a aquellos que tienen su corazón herido. Dios ha enviado a su Hijo para sanarte. Así que si hoy quieres que Dios te sane, tú dile, y Él está dispuesto a sanar tu corazón, porque para eso ha venido. Lo segundo que ha venido por la consecuencia del pecado, dice: a pregonar libertad a los cautivos. Hemos escuchado muchas veces: conoceré la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado. Igual, ¿cuántos de nosotros no estamos viviendo el día de hoy en una condición de pecado y estamos a escondidas, quizás porque nadie se da cuenta? Y somos esclavos de eso, porque a lo mejor has intentado dejarlo y no puedes. Has intentado cambiar y le has dicho: Dios, ayúdame, y de repente no puedes. ¿Por qué? Porque no has permitido que Dios completamente transforme tu vida a través de su palabra. Pero Dios está dispuesto a dar libertad a todo aquel que es esclavo. Ahora, no vivimos en una esclavitud nosotros en nuestra época, pero sí vivimos en una esclavitud ¿a qué? Al pecado. Y algunos siguen batallando ¿en qué? En la mentira, en la crítica, la murmuración, en cuestión de la lengua. Otros quizás en cuestión de la vista.
¿Qué puede ser? Pornografía. ¿Qué puede ser? Cosas que a Dios no le agrada. ¿Qué puede estar batallando con tus pensamientos? Inmoralidad, envidias, la idolatría. Algunos a lo mejor están batallando con el cigarro, o a lo mejor con tomar, o con algún otro vicio que pudiera haber y que no nos dejan. Hasta puede ser los juegos, de videojuegos o cualquier otra situación. Deporte puede ser un vicio para nosotros. Y tienes que entender que hoy Dios ha venido a este mundo para transformarte por completo, para hacerte libre de ese problema que se llama pecado, de esa esclavitud en la cual no te deja salir. Y por lo mismo vienes con Dios, de repente ya no, le quieres echar ganas y siempre no, y estás batallando. ¿Por qué? Porque estás siendo cautivo, esclavo del pecado. Y Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Otra cosa que dice ahí, dice, y vista a los ciegos. Y esto me habla de una ceguera espiritual. O sea, aquellos que viven en tinieblas y que no son capaces de ver la luz. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a alguien, es que lo que estás haciendo está mal? Y él no lo puede ver. Es que lo que estás haciendo es pecado. Mira lo que haces. Mira lo que está provocando. Mira las consecuencias. Y nosotros podemos verlo, pero él está cegado en su problema, está cegado en su pecado, está cegado en esa tribulación, tinieblas que está viviendo, y no puede ver que lo que está haciendo a Dios no le agrada, y literalmente se dice es pecado. El único que puede sacarte de esa condición es Jesucristo. Y por último, a poner en libertad a los oprimidos. Y ese es todo aquel que vive con una opresión, con una inquietud, con temor, con dudas, con una situación de miedo, y no puede vivir en plenitud para con Dios. La Biblia me dice que el amor echa fuera el temor. Y el amor de Dios te guarda de toda situación del enemigo. Lo que está haciendo Jesús al estar hablando y diciendo, este es el año agradable, y he venido para sanarlos, para libertarlos, para darles vista, para tener libertad sobre ustedes. Y lo que está haciendo Jesús es anunciando su propósito. Todos están esperando que el Mesías venga, y Él está ahí ya. Y la gente no lo puede ver, no lo podía ver, que ahí está, y les está diciendo, aquí se cumple, aquí es el año agradable, yo he sido enviado para esto. Y creo que muchas veces somos iguales. Queremos que Dios nos cambie, que Dios nos transforme, que Dios nos haga diferentes, que Dios nos ayude. Y tienes que entender que Dios aquí está ya para hacerlo. Pero muchas veces no lo quieres ver y quieres seguir viviendo a tu manera. Versículo 20, sigamos leyendo. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. En aquel tiempo era diferente a lo de ahorita, ¿no? En ese tiempo el que está predicando está parado y todos sentados. En aquel tiempo era diferente. En aquel tiempo el que enseñaba estaba sentado porque era el maestro. ¿Han escuchado que era enseñado a los pies de Jesús o a los pies de Pablo? O sea, está hablando a referencia en cuanto a eso, porque el maestro se sentaba y todos los demás escuchaban. Y Jesús lo que hace es, termina de leer, se sienta para explicar, para hablar, y los ojos de todos estaban sobre él. Y esa es la explicación que él da, verso 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús le está diciendo, este es el año agradable.
Estoy aquí para hacer estas cosas que les he leído, para sanar, para dar vista, para libertar a los cautivos. El año agradable es hoy. Hoy se cumple esa escritura. El día ha llegado, es el momento. Y la gente que estaba ahí, dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Bueno, no se sabe qué más Jesús les enseñó. Lucas no nos lo describe, nomás escribe estas palabras que dice. No sabemos qué más sermón en el sermón explica o dice, pero lo que sí me muestra es que todos estaban enfocados y maravillados por el mensaje que él está dando. Simplemente como referencia, en Mateo 13, 55 y 56, Mateo 13, Mateo describe un pasaje muy igual a este, porque dice que la gente que estaba ahí dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Pero la gente estaba maravillada por la manera en que Jesús estaba explicando la palabra. Y están todos asombrados, escuchando su explicación, escuchando que él dice: este es el año agradable, hoy se cumple. Y ellos están asombrados por la explicación que está dando. Y el versículo 23 me dice, sigamos leyendo, verso 23: y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y Jesús sabía lo que ellos están pensando. Y muy probablemente ellos han escuchado lo que se hacía o lo que Jesús había hecho en milagros o señales en Capernaum. Y probablemente ellos están diciendo: bueno, pues a ver, haz otro milagro para que podamos creer en ti. Sabemos quién es tu familia, sabemos dónde vives, sabemos en qué has trabajado, pero a ver, pues haz algo para que nosotros podamos creer. Versículo 24: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y entonces lo que hace Jesús es confrontar un poquito la condición de estas personas y hace una explicación y le recuerda 2 porciones del Antiguo Testamento: una del profeta Elías y el otro del profeta Eliseo. Primero, la primera escena me habla de la viuda de Sarepta. Esta mujer no era judía, era alguien que era gentil. Y si recordamos la historia un poquito, nada más como un contexto, en aquel tiempo hubo una sequía. Había dicho Elías que no iba a llover. Y es que el pueblo estaba completamente, en este tiempo, el pueblo de Israel estaba completamente alejado de Dios. Y al no haber lluvia, pues no iba a haber alimento. Y había una escasez, había un hambre en aquel tiempo. Y entonces Dios manda a Elías con una mujer, y llega este hombre con esta mujer y le dice: prepárame de comer. Y la mujer le dice a Elías: ¿sí? Solo tengo un poco de harina y aceite para mí y para mi hijo, para hacer solo una torta, ¿ya? Una tortilla, algo de pan. Y la mujer le dice: no tengo nada, poco de harina, poco de aceite. Yo pensaba hacer una torta. Y le dice la mujer al profeta: y pensaba comer mi hijo y yo, y después morir
porque ya no hay nada más. La situación era tan difícil. Y lo que el profeta cuando uno lee la historia, es muy raro porque le dice el profeta: mira, prepárame a mí primero y verás cómo esto no se acaba y después comes tú. Y quizás cualquiera de nosotros diríamos: no, espérame, primero está mi hijo y después tú. Pero la historia me habla de cómo esta mujer le cree al profeta y va y saca harina y saca aceite y prepara para comer. Come el profeta, después comen ellos y queda. Y después lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y el aceite y la harina nunca se acabó. Y es porque esta mujer le creyó y tuvo fe. Y Dios proveyó de esta manera. La segunda historia es de Naamán el sirio. Y también, pues este era sirio, no era judío, y tenía lepra. Y este hombre era uno de los principales de esa región. Y Naamán estaba lleno de lepra, pero tenía una criada que era judía. Y le dice: mira, mi señor, allá en mi tierra hay un hombre llamado Eliseo, ¿por qué no vas a verlo? Y Naamán va y llega a la puerta de Eliseo, y Eliseo le manda que se sumerja 7 veces en el río del Jordán. Dices: entra, sumérgete y sales, y otra vez sumérgete y sales. Y Naamán le cree a Eliseo y entra 7 veces y salió en esas 7 veces, y dice que su piel se hizo como la de un bebé. Y regresó él con Eliseo y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en la tierra sino en Israel. Estas dos historias son impresionantes porque son cosas que recibe alguien que no son del pueblo. Y lo que está viendo, está mostrando, es la gracia de Dios aún para con ellos. Sanando a un hombre que era gentil, a una viuda, proveyendo que era gentil y mostrando que era bueno. Y Jesús explica estas dos historias a estos hombres. ¿Qué les está mostrando? Pues su incredulidad, porque ellos no estaban creyendo lo que Jesús les estaba diciendo. Versículo 28, regresemos ahí en Lucas 4:28. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Sí? O sea, la gente se ofendió con el mensaje de Jesús. Lo que Jesús le estaba diciendo: ustedes son unos incrédulos. Aquella mujer creyó, aquel hombre creyó, y ustedes no están creyendo a lo que les estoy diciendo, que hoy se está cumpliendo esta palabra, que he venido para traer libertad. Aunque primero estaban maravillados por la enseñanza y la explicación, ahora no, ahora están tan enojados que lo quieren matar. Versículo 30 dice: mas él pasó por medio de ellos y se fue. Y esto me habla de la autoridad que Jesús tenía, y se fue a otra región. Verso 31: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Algo que puedo resaltar en este versículo simplemente es que Jesús estaba enfocado en la enseñanza. Importante: Jesús nunca estuvo enfocado en hacer señales y milagros. Él estuvo enfocado ¿en qué? En la enseñanza. ¿Qué tenemos que estar enfocados nosotros? Pues en la enseñanza, en ver lo que Dios nos quiere decir. Verso 32: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. O sea, admiraban la enseñanza que él estaba diciendo, estaba enseñando, y no se contraponía nada. Verso 33: y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios.
Y esto es un momento muy fuerte, ¿no? Está en la sinagoga un hombre, está endemoniado. Cuando llega Jesús, este hombre empieza a hablar y el demonio sabe quién es Jesús. Y empieza a decir: tú eres el santo de Dios. Verso 35. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y lo único que vemos aquí es la autoridad que Jesús tenía sobre todo al enseñar, al compartir, a la doctrina. Y aún los demonios le obedecen. Y salió de ese instante. Y creo que lo que Jesús está haciendo al momento de haber dicho: hoy se cumple esta palabra aquí, es empezar a mostrar el poder que hay en él, evidencias de la autoridad que Dios le ha dado. Verso 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Jesús está mostrando el poder que hay. Jesús está mostrando su autoridad y su victoria. Jesús, en la lectura que llevamos, acababa de vencer al diablo en el desierto y lo venció a la mejor a solas. Pero ahora Jesús está venciendo al enemigo públicamente para mostrar su poder. Verso 37 dice: y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Y entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante les servía. Y ahora no solamente está Jesús mostrando su autoridad con los demonios, sino que aún Jesús ahora está mostrando su poder aún para sanar. Llega a la casa de Pedro, la suegra está enferma, tiene fiebre y le ruegan. Jesús ora. En ese momento la mujer queda sana, y lo que podemos resaltar es la actitud donde inmediatamente se levantó a servirle. Y creo que podemos ir viendo cada parte que estamos leyendo es para ver el poder que Dios tiene aún en nuestros días. Dios tiene poder para libertar a toda persona, a sanar a toda persona, pero Dios también tiene poder para echar fuera a todo demonio. Pero también tiene poder para sanar, porque para Dios no hay nada imposible. Verso 40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. O sea, la gente empezaba a venir, traían a él, veían el poder que había en él, la autoridad que había en él, el cumplimiento de la palabra estaba sobre él, y lo que él hacía es traer a enfermos. Él ponía sus manos, él oraba y quedaban sanados en ese momento. Está mostrando el poder real de Dios, que era algo imposible, era algo increíble. Verso 41. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, miren lo que él les dice: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y a mí me gusta verlo de esta manera. Jesús sabía lo importante que era quizás sanar a la gente y mostrar su poder y sus milagros, pero Jesús no estaba enfocado en que ellos sean sanados. O sea, Jesús no hace de repente
campaña de sanidad y milagros y vamos a estar aquí 5 días sanando a todos. La idea de Jesús no es así. La idea de Jesús era que era necesario ir a otras ciudades. ¿A qué? Dice, anunciar el evangelio del reino de Dios. Lo importante es hablarle a la gente de que el rey está aquí. Y el rey está aquí, ¿para qué? Para sanar su corazón, para libertarlos del pecado, para rescatarlos de las tinieblas, para quitar toda opresión de su vida, para anunciar el año agradable del Señor. Ese era lo importante. El que pueda sanar Dios es algo que era complementario o que venía como una consecuencia. El que pudiera echar fuera demonios también era algo, una evidencia del mensaje, del poder de Dios en ese momento. Pero la importancia principal era que Jesús le decía que era necesario anunciar el evangelio de Dios a otras ciudades. Incluso el último versículo dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Qué predicaba? El evangelio. Y creo que aquí pudiéramos aplicarlo a nuestra vida el día de hoy de esta manera. Lo primero que tienes que entender es que hoy es el tiempo. Hoy es el año agradable para ti. Hoy es el tiempo que Dios ha preparado. ¿Para qué? Para sanar tu corazón. Hoy es el tiempo que Dios ha preparado. ¿Para qué? Para darte libertad del pecado que estás batallando y que no has podido dejar. Hoy es el tiempo y el año en el que Dios quiere rescatarte de las tinieblas y ponerte en su luz admirable. Hoy es el año, el tiempo en el que Dios quiere quitarte de toda esa opresión que no te deja vivir, que te hace estar intranquilo. Hoy es el tiempo que entiendas que solo Jesús puede cambiar tu vida. No es una iglesia, no es una persona, no es una denominación, es Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, que puede transformar tu vida completamente. Solamente es Él. Pero si tú ya has nacido de nuevo, si tú ya has sido libertado de esa esclavitud, si tú ya estás en su luz admirable, si tú ya vives en una vida en plenitud que Él te ha ofrecido, lo importante es que ahora tú salgas a predicar las buenas nuevas a la gente que está alrededor para que el mensaje sea predicado. Estamos viviendo tiempos, yo creo que los últimos tiempos. Yo sé que siempre a lo mejor se ha dicho esto, pero cada día la maldad ha crecido. Y quizás estamos entrando en esa etapa, en ese mes donde ahora empezamos a ver y la fiesta y la posada y los regalos y los descansos y las vacaciones y el comprar y todo, y estamos tan enfocados en todo, pero menos en la venida que Cristo está cerca sobre cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que mi familia, mis amigos y aún desconocidos están a punto de perderse porque no les estoy hablando del evangelio, del mensaje de salvación. Yo sé que a lo mejor no van a creer, como Jesús está diciéndole incrédulos. A lo mejor se van a enojar como a Jesús se le enojaron, pero eso no fue un impedimento para que Él no predicara el evangelio. Y creo que hoy tenemos que tener esa actitud de predicar el evangelio. Tienes que entender que es necesario que el evangelio no solamente se predique en tu casa, sino también alrededor, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos, porque era necesario que se predicara el evangelio. La idea no es hacer milagros. La idea no está en ver algo poderoso de Dios manifestar. Eso no es el propósito principal. ¿Que puede suceder? Claro que sí. ¿Que Dios lo puede hacer? Claro que sí. Pero lo importante es que el reino de Dios, el evangelio, llegue a sus vidas
y llegue a su corazón. ¿Te puedes imaginar? ¿Qué tal si este es el último tiempo de este año que tenemos para que ellos sean salvos? Es el año agradable. He estado hablando acerca de Jesús, de su poder. El domingo me encantó a mí la enseñanza acerca de las señales de Jesús. Impresionante. Y hoy está hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra idea es de aquí al 24 que la gente piensa en Jesús, la gente sigue escuchando del Evangelio. Y que la gente, en vez de celebrar en la Navidad como el nacimiento de Jesús, lo pueda celebrar en su corazón para que Cristo haya nacido en su corazón. Esa es la idea, el propósito. Pero como dicen Romanos, ¿verdad? ¿Quién les hablará? ¿Quiénes irán? ¿Cómo escucharán si no hay quien les hable? ¿Cómo podrán escuchar este mensaje si no hay quien se levante y pueda ir a decirles: Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti? Que puedan decirle: este es el año agradable para ti. No podemos lavarnos nuestras manos, no podemos seguir estando sentados sin hacer nada. Jesús dice: los campos están listos, ya es tiempo de cosechar. El problema es que no estamos nosotros listos o no estamos dispuestos para ir y predicar el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Lo peor que puede pasar, lo que le pasó a ellos. Estaba el Mesías, estaba la promesa, era el tiempo agradable. Y cuando Jesús sale de Jerusalén llora porque dicen: si hubieras entendido y conocido que era el tiempo de tu visitación, pero ellos no lo pudieron ver. Lo peor que puede sucedernos el día de hoy es no entender que este es el año agradable de Dios y que nosotros nos quedamos con nuestras manos cruzadas y no salimos a hablarle a la gente que se está perdiendo, que hay un Salvador que murió por amor por ellos. Todos tenemos tíos, papás, hijos, familiares, amigos, conocidos que no conocen de Cristo. Y no podemos quedarnos callados, porque es necesario que tú y yo salgamos a hablarles a ellos, que hay un Dios que les ama, que dio su vida por ellos en la cruz de Calvario y que ha venido para que puedan tener vida y vida en